Buenos días a todos. En primer lugar, soy Ramón María Caldú, presidente de la Fundación ADADE, y un placer dirigirme a todos vosotros para presentar este evento que vamos a realizar hoy aquí. Agradecer, es de bien nacidos ser agradecidos, por tanto agradecer a Sepello y también a mis compañeros de ADADE el hecho de que sea posible este tipo de desayunos virtuales, lamentablemente, pero se supone que todos ustedes habrán desayunado ya. También, por supuesto, agradecer a los ponentes y a todos ustedes también que con su participación pues hacen posible estos desayunos virtuales. Tal como reza nuestra comunicación, el ciclo de desayunos de la Fundación ADADE es un foro o es una especie de instrumento creado para compartir experiencias prácticas de aplicación. Es por ello que todos los profesionales que participan son profesionales en activo, en ejercicio. No descartamos que se dediquen también a la docencia, pero se dedican fundamentalmente a resolver problemas en el día a día en las distintas áreas en las que se desarrolla su actividad, ¿no? Esto para nosotros es un tema importante porque venimos a hablar de cómo solucionar problemas y explicar cómo son las cosas y no explicar por qué son así las cosas, que esto ya correspondería en otro foro y en otros ámbitos. En este encuentro de hoy conoceremos el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por Cuenta Ajena de la Seguridad Social. Bueno, hablaremos en concreto de las particularidades en afiliación, en altas, en bajas, en encuadramiento, en cotización y en acción protectora, también de los periodos de actividad e inactividad, pero tema no siempre pacífico, y además veremos cómo calcular la base reguladora diaria de los trabajadores agrarios en relación con el pago directo de la incapacidad temporal y analizaremos una serie de casos prácticos. Debo explicar que para cualquier pregunta que deseen ustedes realizar lo pueden hacer a través del chat YouTube y una vez hayan intervenido los ponentes, sus preguntas les serán trasladadas. En el caso de que no hubiera tiempo a contestar a todas las preguntas porque hubiera muchas preguntas o por la complejidad de las mismas, lo que haríamos sería responderlas después vía email. Como saben, ustedes han tenido que registrarse, por lo tanto, a los que están ahora mismo participando les tenemos localizados, cumpliendo obviamente con la ley de protección de datos, pero ello nos permite poder enviarles emails con las respuestas a las preguntas e informaciones adicionales, así como el PowerPoint que nos presentarán hoy los ponentes en su intervención. Nada más, pedirles a todos, a los ponentes y a los organizadores, respeto. Ya saben que yo soy un maniático, entre comillas, del respeto horario, por lo tanto, hemos empezado puntualmente y, a ser posible, deberíamos acabar también puntualmente. Dicho todo ello, es un placer para mí presentar la primera ponente, Prados Santos Bermejo. Prados es licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, es también máster, tiene el título de máster universitario técnico superior en prevención de riesgos laborales y también el título de experto universitario en seguridad social, todos ellos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Lleva 20 años en ASEPELLO, de los cuales 12 como coordinadora de prestaciones. Es formadora de la Universidad Corporativa de ASEPELLO, de la Mutua, en materia de prestaciones y actualmente participa en el Proyecto Nacional de Gestión de Incapacidad Permanente de la Mutua. Prado, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias por tu intervención. Fenomenal. Bien, pues muchas gracias, Ramón. Lo primero, pues buenos días a todos, a todas, y agradeceros vuestra conexión a esta sesión, que como siempre decimos, pues esperamos que sea de interés, que sea de utilidad y sobre todo que nos ayude un poquito hoy a comprender este sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta ajena que, bueno, tantas particularidades tiene. Así que vamos a empezar, vamos a compartir la presentación. Por aquí, compartir. Vamos a ver. Bueno, yo creo que se ve, ¿verdad, Ramón? Sí, ¿no? Perfectamente, Prado. Perfectamente, bien. Pues comenzamos. Bueno, antes de nada, nos gustaría decir que la historia de la protección social de los trabajadores del sector agrario ha ido tendiendo hacia dos ideas. La primera de ellas hacia la simplificación. Evidentemente esto nos puede llamar la atención, esto de la simplificación, pero en ese camino ha ido, sigue yendo, no conseguida por todo lo que vamos a ver aquí, pero que sí que lleva ese camino. Y la segunda idea es que cada vez se intenta que estos trabajadores del sector agrario se asemejen, se parezcan más a cualquier otro trabajador por cuenta ajena de otro sector y de otra actividad. De ahí que uno de los objetivos de la creación ya de este sistema especial dentro del régimen general
pues sea una regulación de las condiciones de trabajo y de seguridad social encaminado a mejores derechos para estos trabajadores y mejor acceso a prestaciones sociales. Es, en definitiva, pues un sistema que es complejo, pero que esa complejidad es que viene condicionada pues, por todos los antecedentes históricos y normativos. Bueno, dicho esto, ya lo adelantaba antes Ramón, la estructura de la webinar de hoy. Va a tener una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica, pues vamos a abordar la visión global de este sistema con todos los temas que ha explicado Ramón. Y luego en la parte práctica, mi compañero Mario, que además es referente nacional en el tema de prestaciones de los agrarios, pues nos va a explicar ya una parte más práctica, es decir, cómo abonamos la incapacidad temporal en la mutua, porque ya os adelantamos que es pago directo, no es pago delegado, teniendo en cuenta los nuevos criterios establecidos por la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social. Y también se han seleccionado una serie de supuestos prácticos para que esto lo podamos entender un poquito mejor. Así que esta es la estructura de la webinar. Bueno, a mí, como en todos los temas de seguridad social, creo que el primer paso es saber a qué norma tengo yo que acudir si quiero saber un poquito de este sistema. Yo creo que todos sabemos que las normas de seguridad social son muy complejas, espesas, muchas veces no se sabe ni siquiera si están en vigor o no. Y yo creo que es importante que nos acerquemos a qué norma. Bueno, hemos dicho que el antecedente normativo es complejo, pero hemos querido elegir un antes y un después, que es enero de 2012. Los trabajadores por cuenta ajena agrarios, a partir de enero de 2012, quedaron ya integrados en el régimen general de la Seguridad Social a través de la creación de este sistema, del que vamos a hablar hoy aquí. ¿Con qué ley? Pues con aquella ley 28/2011, que ya, bueno, hoy en día está derogada casi en su totalidad, pero donde tendríamos que acudir ahora es a la Ley General de Seguridad Social, en los artículos que aquí os resaltamos en azul, si quiero saber un poquito de este sistema. No hemos querido indicar los del desempleo de los agrarios por no ser de nuestro ámbito de gestión. Y también, como fuente reguladora, os reflejamos aquí este criterio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que nos dice cómo tenemos que calcular la base reguladora diaria para abonar la prestación de incapacidad temporal. Como veis, es del año 2019, pero en realidad es en junio de 2021 cuando el INS nos lo comunica a las mutuas a través de AMAT, de la Asociación de Mutuas, y nos dice cómo tenemos que empezar a pagar ahora la prestación a estos trabajadores. Por lo tanto, tampoco tenemos tanto camino, tanto recorrido, y puede llamar la atención y puede haber dudas de los beneficiarios de la prestación en cómo empezamos a abonar teniendo en cuenta este criterio que ahora nos explicará Mario. Bueno, la siguiente pregunta, ¿quién compone este sistema? Pues la Ley General de Seguridad Social nos dice que lo componen los trabajadores agrarios por cuenta ajena que realicen estas actividades, así como las complementarias. Y por otro lado, los empresarios para los que esos trabajadores presten los servicios. ¿Cuál es la aplicación efectiva de este artículo? Pues fijaros, respecto a los trabajadores, tenemos que distinguir los antiguos y los nuevos. Los antiguos, trabajadores por cuenta ajena, agrarios que pertenecían al antiguo REA, Régimen Especial Agrario, que el 31 de diciembre de 2011 quedaron ya integrados automáticamente en este sistema, en el régimen general de la Seguridad Social. Y luego los trabajadores nuevos, los que empezaron a prestar estos servicios a partir de enero de 2012. La propia Tesorería General de la Seguridad Social distingue esto, porque ahora más adelante vamos a ver un tema que, dependiendo si eres antiguo o nuevo, pues tiene sus diferencias. Bueno, a ambos, trabajadores y empresarios, se les aplican ya las condiciones del régimen general. Importante destacar también que ya no se exige el requisito de habitualidad y medio fundamental de vida que antes sí se exigía para estos trabajadores agrarios. Ahora ya no. Ahora un trabajador por cuenta ajena agrario puede percibir ingresos de este sector, pero puede percibir ingresos de cualquier otro. Esto la tesorería también nos lo recuerda. Bueno, pues cuando una empresa da de alta a un trabajador por cuenta ajena para empezar a prestar los servicios, comienza la obligación de cotizar. Y ahora vamos a ver la cotización en actividad y la cotización en inactividad. Y el artículo 254 nos dice que la afiliación, altas, bajas y variaciones de datos se tramitarán
conforme a los términos, plazos y condiciones del régimen general. Por lo tanto, y ya nos detenemos en el primer punto, las altas tendrán que ser previas a comenzar los servicios. Pero, primera peculiaridad de este sistema, la Ley General de Seguridad Social nos permite este alta hasta las 12. ¿Cuándo se puede dar esta situación? Pues si se contratan trabajadores eventuales o fijos discontinuos el mismo día que van a empezar a prestar sus servicios, se nos permite que el alta la podamos tramitar hasta las 12, siempre y cuando su jornada vaya más allá de las 12. Ahora veremos cuándo termina antes. Esto no nos permite la Ley General de Seguridad Social, pero fijaros que aquí destacamos que es algo condicionado. Nos dice el propio artículo, cuando no haya sido posible formalizarla con anterioridad al inicio de la jornada. ¿Por qué insistimos en este punto? Pues porque si el día que contratamos y damos de alta así a estos trabajadores recibimos la actuación, la visita de una inspección, sí que nos puede exigir a las empresas que acreditemos, que probemos por qué yo no pude dar de alta a estos trabajadores con anterioridad al inicio de la jornada. Por lo tanto, posibilidad existe, pero condicionada, es decir, tiene un apellido. ¿Por qué permite esto el legislador? Bueno, pues se entiende que hay cierta dificultad a la hora de programar estas actividades agrarias condicionadas por varios motivos. Pues bien porque cambien las circunstancias meteorológicas, por ejemplo, porque sean los últimos días de campaña y haya que contratar más trabajadores, esto no estaba previsto y entonces tengo que hacerlo de una forma más urgente, por circunstancias de maduración del producto, es decir, por esta peculiaridad del trabajo agrícola, el legislador permite esta posibilidad. Lo que pasa es que esta posibilidad hoy en día ya tiene sus críticas, ¿no? Hasta se está cuestionando, ¿no? Ya hay voces recientes de decir, oye, no sabemos hasta qué punto esto de tramitar el alta hasta las 12, pero la ley general lo permite, evidentemente. Entonces, bueno, pues vamos a ver que la parte del sector que lo critica es que con el sistema red de transmisión electrónica de datos, pues parece que no tiene ya mucho sentido esta posibilidad, ¿no? Porque nos permite hacer comunicaciones con la Seguridad Social en tiempo real. Pero bueno, a día de hoy esta posibilidad se contempla. ¿Qué ocurre si en vez de terminar la jornada más allá de las 12 tenemos un trabajador que hace una jornada de 7:30 a 10:30 de la mañana? Pues que ese alta tendrá que tramitarse antes de las 10:30, antes de las 11, si su jornada va hasta las 11. Y esto que os explicamos aquí lo hemos podido confirmar con una Tesorería General de la Seguridad Social. Criterio también que confirma este oficio de la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social, que habla sobre esto de las altas hasta las 12. Si alguien está interesado, también lo podemos remitir luego después de esta webinar. Bueno, siguiente peculiaridad sobre la que descansa el régimen jurídico de este sistema, pues que nos distingue periodos de actividad y periodos de inactividad. Es decir, periodos en los que el trabajador por cuenta ajena efectivamente está prestando las labores agrícolas y periodos en los que no los está prestando. El legislador permite esto pues porque reconoce otra vez la problemática de estas campañas agrícolas, de que es un trabajo estacional, entonces le permite al trabajador decir, oye, tú quieres estar en el sistema cotizando cuando no estés trabajando, te lo permito a través de una reducción en las cotizaciones que ahora nos vamos a detener un poquito, pero la justificación es esta, ¿no? Otra vez esa precariedad un poco de campañas agrícolas y de este tipo de trabajo. Si vemos una vida laboral, 0,163 se refiere a periodo de actividad y 0,161 se refiere a periodo de inactividad. Vamos a profundizar un poquito en este concepto de inactividad. Claro, yo si me voy a la Ley General de Seguridad Social y me veo la definición, pues no deja de ser un poquito compleja y quizá no llego a terminar de entenderla de una forma clara. Ese 76,67 se refiere a 23 jornadas en 30 días. Pero ¿cuáles son los criterios que maneja actualmente la Tesorería General de la Seguridad Social? También confirmado con ellos. Para prepararnos la webinar de hoy, ha habido puntos que sí que queríamos confirmar con la Tesorería General. Bueno, pues lo que nos dice es que habrá inactividad en el mes
cuando ese trabajador no llegue a realizar 22 jornadas, es decir, que haga 10, que haga 14, pues dentro de ese mes sí que habrá un periodo de inactividad. ¿Y cuándo no habrá inactividad? Pues cuando el trabajador haga 22 o más jornadas, o si en el mismo mes y para un mismo empresario realiza 5 jornadas semanales, siempre y cuando el convenio colectivo de aplicación contemple que la jornada es esa, ¿no? Entonces, esta sería la distinción para saber si yo, trabajador, en el mes tengo inactividad o no la tengo. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para quedar incluido en el sistema durante el periodo de inactividad? Vamos a poner un ejemplo. Yo, un trabajador, realizo 14 jornadas y quiero estar en el sistema en ese periodo de inactividad. Es decir, cuando no estoy trabajando, pues se han de cumplir 2 requisitos. El primero de ellos es que debo de haber realizado un mínimo de 30 jornadas reales en un periodo continuado de 365 días. Ese será el periodo de referencia. Antes hablábamos de trabajadores antiguos y nuevos. Este requisito no se exige para los trabajadores antiguos, los de antes de enero de 2012. Sí que se exige para los que empezaron a prestar servicios a partir de enero de 2012. Para ese contador de las 30 jornadas, también todas estas situaciones lo van a nutrir, es decir, días en los que yo he estado en incapacidad temporal, contingencia profesional, días que yo ya he percibido maternidad o paternidad, actualmente ya llamado nacimiento y cuidado del menor, días en los que yo ya he percibido prestación de riesgo durante el embarazo o durante la lactancia de periodos de actividad pasados. Días también que yo haya percibido prestaciones por desempleo de nivel contributivo y todos los días que yo haya figurado en alta en cualquier régimen de la Seguridad Social como consecuencia de programas de fomento del empleo agrario. Es decir, todas estas situaciones van a nutrir ese contador de las 30 jornadas. Segundo requisito, pues si yo, trabajador por cuenta ajena, quiero estar en el sistema cuando no trabajo, cuando no presto la labor agrícola, tengo que solicitarlo expresamente. Es decir, la permanencia en el sistema en esta situación, en todo caso, es voluntaria. Cuando se publicó aquella Ley 28, esto no era así, pero sí que a partir de 2013 ya la solicitud es expresa. ¿Qué es lo que hace la Tesorería General? Pues cuando detecta que un trabajador ya cumple el requisito de las 30 jornadas realizadas, hace una comunicación, hace una invitación al trabajador y le dice, oye, si tú quieres estar en el sistema, en el periodo de inactividad, puedes hacerlo. ¿Cuál es el plazo? Pues 3 meses naturales siguientes a la última de esas 30 jornadas realizadas. Y si no lo solicito expresamente, pues evidentemente, aunque yo tenga en el mes un periodo de inactividad, pues yo no voy a cotizar, no voy a quedar protegido por determinadas contingencias a las que tendría acceso si cotizo en el periodo de inactividad. Bien, cumplidos los 2 requisitos, ¿cuándo tiene efecto? Pues el primer día del mes siguiente a haber solicitado que yo quiero quedar incluido en el sistema en el periodo de inactividad. Siguiente pregunta. ¿Se me puede excluir del sistema especial durante el periodo de inactividad? Pues la respuesta a esta pregunta es que sí. Es decir, esto no es definitivo. Y vamos a ver los supuestos en los que a mi trabajador se me puede excluir del sistema en la inactividad. El primero de ellos, lógico, a petición del propio trabajador. Es decir, a mí no me interesa seguir pagando ese recibo mensual, yo ya voy a trabajar otra cosa, no me voy a dedicar al sector agrario, pues solicito que me saquen del sistema en el periodo de inactividad. ¿Cuándo tendrá efectos? El primer día del mes siguiente a haber solicitado esa salida ya del sistema. Segundo supuesto, que la Tesorería General lo haga de oficio. ¿Y esto cuándo va a ser? Pues cuando la Tesorería General detecte que yo no he realizado esas 30 jornadas. Importante también, esto no aplica para los trabajadores antiguos, sí para los nuevos. Pues cuando detecte esto la Tesorería me va a sacar del sistema. ¿Cuándo me sacará también del sistema? Ya os adelantamos, yo creo que lo hemos venido diciendo, el trabajador por cuenta ajena en la inactividad es el único responsable de las cotizaciones. Por lo tanto, si el trabajador deja de pagar esas cuotas durante 2 meses consecutivos, la Tesorería lo va a sacar también del sistema.
¿Cuándo tomará efectos? El primer día del mes siguiente a haber transcurrido esos 2 meses ya de impago, salvo que esté en incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, durante la lactancia, maternidad o paternidad, que los efectos se irán a cuando termine estas situaciones. Y después también, bueno, pues motivos generales, por fallecimiento o porque yo, trabajador, pase a la situación de pensionista, ya sea una jubilación ordinaria o sea una pensión de incapacidad permanente. Bueno, me hago otra pregunta. Yo salí del sistema, bien porque quise voluntariamente, bien porque la tesorería me sacó por no cumplir los requisitos. ¿Me puedo reincorporar al sistema tras la exclusión? Pues la respuesta es que sí, también. Lo que pasa es que yo tendré que volver a cumplir aquellos requisitos, es decir, debo de volver a tener esas 30 jornadas realizadas en un periodo de 365 días y, importante también, debo de estar al corriente en el pago de cuotas de periodos de inactividad pasados. Es decir, si yo algo me dejé sin pagar de esos recibos cuando estuve en el sistema en la inactividad, no me voy a poder reincorporar a no ser que esté al corriente de esas cuotas pasadas. Bueno, y en esta diapositiva simplemente, como sí que por lo que hemos leído y hemos podido escuchar, había cierto desconocimiento por parte de los trabajadores de todo este tema de la inactividad, os ponemos un poco el recorrido que habría que seguir para pedir la inclusión, exclusión o reincorporación en la inactividad. Bueno, vamos con otro punto, la cotización. ¿Cómo es? Pues la cotización para esos trabajadores se dibuja en el artículo 255 de la Ley General de Seguridad Social, pero siempre tiene que ir acompañada de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Cotización en actividad y en inactividad. En actividad, pues tanto empresarios como trabajadores están obligados a cotizar. Lo que pasa es que el sujeto obligado de llevar a cabo esta obligación va a ser el empresario. En la inactividad, ya lo hemos adelantado previamente, única y exclusivamente va a ser el trabajador el que tenga que pagar esas cuotas en ese periodo de inactividad. Vamos primero con la actividad. Modalidades de cotización. Pues dos opciones. Cuando el empresario va a dar de alta a los trabajadores, debe elegir una de estas, o por bases mensuales o por bases diarias. ¿Cuándo elegiremos bases mensuales? Pues cuando el trabajador trabaje todo el mes natural. Cuando sea un contrato indefinido, ahí siempre tendrá que ser por bases mensuales. No así para fijos discontinuos, donde aquí se da la posibilidad de que elijas entre bases mensuales y diarias. Eso sí, si no marcas opción ninguna, se cargará bases mensuales. Y también cuando el trabajador realice 22 o más jornadas. Bases diarias, ¿cuándo va a ser? Pues evidentemente cuando no alcancemos esas 22, es decir, que el trabajador haga 10, haga 14, pues ahí habrá que elegir bases diarias. Y en esta modalidad sí que existe una obligación para el empresario que debe comunicar en los 6 primeros días del mes, es lo que dice la norma, si bien por instrucciones que hemos podido ver de la tesorería se viene permitiendo 13 días, pero lo que nos dice la norma son 6 días, pues el empresario deberá comunicar las jornadas reales realizadas en el mes anterior. Y también deberá comunicar las previstas. ¿Cuáles son las previstas? Pues aquellas en las que los trabajadores en situación de incapacidad temporal, maternidad o paternidad, hubieran realizado en caso de estar en activo. Si no cumplimos esa obligación, es una infracción prevista en la LISOS. Bueno, en esta otra diapositiva lo que os hemos querido reflejar son las bases máximas y mínimas para estos trabajadores, teniendo en cuenta la Ley de Presupuestos Generales del Estado y ya la orden de cotización, como veis, tanto para mensual como para jornadas reales. Y los tipos de cotización. Para contingencias comunes, contingencias profesionales, nos iremos a la tarifa de primas que ya conocemos. Particularidades en estas situaciones. El empresario únicamente tendrá que ingresar las cuotas a su cargo y lo que corresponde al trabajador, es decir, la cuota obrera, lo haremos la entidad pagadora. Lo que hacemos cuando vamos a pagar la prestación es retener la cuota obrera e ingresarla a la tesorería. Evidentemente, maternidad y paternidad es una prestación que corresponde al INS, no a las mutuas, pero sí que en estas situaciones la cotización iría de esta manera. Bueno, ¿cómo se cotiza durante el periodo de inactividad?
solo y exclusivamente el trabajador. La orden de cotización nos dice cuál va a ser la base que hay que tener en cuenta y el tipo que hay que tener en cuenta. Decíamos antes, el legislador permite que con una base mínima y un tipo también más reducido, yo pueda tener a cambio una serie de prestaciones. La base mensual sería la de 1.166,70, y el tipo de cotización el 11,50. Destacamos también el boletín red de abril de Seguridad Social, que nos indica que las cuotas correspondientes al periodo de liquidación de marzo se habrán calculado ya en abril conforme a esta base, 1.166,70, y ese boletín lo que decía era que para enero y febrero se regularizaría en próximos meses. Y también, no es algo nuevo, pero bueno, nos vuelve a decir para este ejercicio que a partir de enero, pues los trabajadores que hubieran realizado estas jornadas en el año 2021 podrán tener una reducción en el periodo de inactividad, en la cotización. Bueno, seguimos con la orden de cotización. Si yo leo este artículo, para ver cómo tengo que pagar trabajador por cuenta ajena la cotización en la inactividad, pues yo creo que tampoco me queda demasiado claro. Entonces, hemos querido poneros aquí un ejemplo que hemos querido también contrastar con una tesorería general para ver un poco si el trabajador está interesado, pues más o menos qué tendría que pagar, ¿no? Pues vamos a pensar que este trabajador ha hecho 20 jornadas, por lo tanto sí que dentro de ese mes hay un periodo de inactividad. Pues esas 20 jornadas se multiplican por este coeficiente que nos decía el artículo 14 de la orden de cotización y ese resultado, 27,27, se resta a 30 días y nos sale 2,73 días de inactividad. Esto se multiplica por el salario mínimo interprofesional, incluido ya el prorrateo de las extras, y por ese tipo que veíamos anteriormente, 11,50, que nos da un resultado aproximado de pagar un recibo mensual de 12,21 euros. Bueno, y ahora ya seguimos avanzando en la acción protectora, es decir, ¿a qué prestaciones tengo yo derecho, trabajador agrario por cuenta ajena? Pues si hablamos de periodo de actividad, evidentemente a todas las prestaciones que tiene cualquier otro trabajador del régimen general. Ahora, si hablamos de periodo de inactividad, pues como yo estoy cotizando de una forma reducida, no voy a tener derecho a todas las prestaciones. Tendría derecho a estas: maternidad, paternidad, incapacidad permanente, muerte y supervivencia debido a la contingencia común y jubilación. Como veis, evidentemente, habría que valorar al trabajador si le interesa o no le interesa. ¿Quién abona la incapacidad temporal? Lo decíamos justo al principio de la exposición, pues las mutuas en general. Es decir, aquí no hay pago delegado, es pago directo porque así lo dice la Ley General de Seguridad Social. También es importante que tengamos esto en cuenta. Vamos a pensar que un trabajador por cuenta ajena nos solicita una prestación y es uno de estos trabajadores que sí que está incluido en el sistema en la inactividad y está cotizando. Pues yo le tengo que decir que tiene que estar al corriente de esos periodos de inactividad para que yo le pueda abonar la prestación. Esto ocurre como los autónomos, ¿no? Si no están al corriente, les hacemos una invitación. Pues a esos trabajadores por cuenta ajena, si cotizan en la inactividad y yo detecto que hay falta el abono de cuotas, le voy a hacer la invitación al pago para que en 30 días se ponga al corriente. Si no se pone al corriente en esos 30 días, pues, si se pone al corriente pasados esos 30 días, habrá una minoración de la prestación del 20%. Y las dos últimas diapositivas que vamos a ver ahora también las hemos querido destacar, ya que estamos hablando de este asunto, y es que esa cotización adicional que penaliza un poco, ¿no? Así se oye, ¿no? Como se le nombra, de contratos inferiores a 30 días, pues esa cotización adicional no es aplicable a los que se celebren con trabajadores por cuenta ajena agrarios. Y por último, este Real Decreto Ley, un paquete de medidas que aprobó el Gobierno, lo que nos dice es que si se está al corriente en las obligaciones con seguridad social y no se tiene otro aplazamiento en vigor, las empresas podrán solicitar un aplazamiento en el pago de las cuotas a la seguridad social y conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo sea entre marzo y junio de 2022.
Esto también, si queremos un poco más información, está en el boletín red de abril, si yo no recuerdo mal. Y por mi parte, pues ya daría paso a Mario, que ya se va a detener en esa parte práctica, yo creo que también muy interesante para comprender ahora cómo estamos abonando las prestaciones. Así que, Mario. Bueno, perdón, Ramón, lo iba a presentar. Disculpa. Gracias, gracias. Muchas gracias, Prado. Bueno, tengo que decir una excelente presentación, muy esquemática, lo cual suele ser asimilable a clara. Y bueno, yo creo que con las peculiaridades que has explicado del sistema, seguramente habrá preguntas al final después de la intervención de Mario, ¿no? Bueno, informaros que somos más de 100 participantes entre los que estáis conectados a través de YouTube y los que estáis conectados vía Zoom. Por lo tanto, esta conferencia está despertando bastante interés, cosa que me alegra doblemente después de escuchar tu presentación, Prado. Bueno, toca ahora presentar a Mario Miranzo Cantero. Mario lleva más de 30 años en ASEPEIO, en los que ha desempeñado labores tanto técnicas como de dirección, y actualmente es formador interno en la Universidad Corporativa de ASEPEIO en materia de prestaciones. Como ha comentado ya y anticipado Prado, es un referente nacional en prestaciones para el régimen especial agrario. Mario, cuando quieras, el micrófono es todo tuyo. Hola, buenos días. Vamos a empezar ahora. Disculpa un momento, está entrando mi llamada. Vamos a proceder ahora a ver los criterios para el cálculo de la base reguladora diaria en agrarios, que, como ha dicho mi compañera, han entrado en vigor para nosotros ahora en el 2021, aunque la normativa de la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social lo estableció en 2019, lo que pasa es que no lo comunicó a la Asociación de Mutuas. Entonces, perdonad, tengo algunos problemas técnicos y no voy a poder ir pasando yo la presentación, lo va a hacer mi compañera mientras tanto. Como podéis ver, la fórmula de cálculo se aplican tanto a la contingencia profesional como a la contingencia común. Ya lo veremos también en un ejemplo que vamos a poner, también afecta a otras prestaciones que no gestionamos las mutuas, pero hemos considerado importante incluirlas por las peculiaridades que tienen. Veremos un ejemplo al final. Si no te importa, puedes pasar la diapositiva. Las principales novedades que hay en la actualización de la fórmula de cálculo es que ya no se van a tener en cuenta las posibles cotizaciones por inactividad que tenga el trabajador, ya no afecta el número de jornadas reales que haya, tanto trabajadas como previstas, que haya realizado el trabajador, y únicamente se tomarán en consideración las bases cotizadas por el mismo y los días naturales en que se encuentre en alta en el régimen. En caso de pluriempleo, se tendrán en cuenta también las cotizaciones que tengan en otras empresas en periodos coincidentes, siempre y cuando tuvieran relación laboral vigente en el momento del hecho causante. Es bastante habitual en el régimen agrario de que un trabajador esté de alta en más de una empresa, ¿vale? Con lo cual se calcularía una base única que luego se prorratearía entre las diferentes relaciones laborales que tuviera. Y la otra novedad es que únicamente en casos de enfermedad común, la base reguladora diaria está limitada por la base media cotizada durante los 12 meses inmediatamente anteriores al hecho causante. Ya os digo, esto no se da aplicación en accidente de trabajo, ni en enfermedad profesional, ni en accidente no laboral, así como en riesgo de embarazo, pérdida menor, etc., ni maternidad. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Han reducido el número de jornadas que eran necesarios para tener coincidencia, como tomar como base mensual. Anteriormente era cuando eran 23 o más jornadas reales, tanto previstas como trabajadas, se consideraba como cotización mensual y se asimilaba el cálculo al mismo. Con la nueva normativa se reduce de 23 a 22, con lo cual el trabajador necesita menos número de jornadas reales para considerarse cubierto durante todo el proceso del mes, ¿vale? Cuando son menos de 22, lo que han hecho ha sido equiparar
a un contrato a tiempo parcial en régimen general. Con lo cual, la base reguladora de cálculo es exactamente igual que en contrato a tiempo parcial. En lugar de ser la base del mes anterior entre 30 días normalmente, pasa a ser la base cotizada en los 3 meses inmediatamente anteriores, hecho causante, o bien un periodo inferior, si no ha llegado a los 3 meses, entre el número de días naturales de dicho periodo. Pues 90, 91, 92, si no ha estado de alta el tiempo que haya estado. Hemos incluido una pequeña tabla con las diferencias en los cálculos dependiendo del tipo de contrato y el tipo de cotización que tenga el trabajador, ¿vale? Como veis, en la primera línea sería un contrato mensual poco más de 22 jornadas, sea con régimen general, la base de cotización del mes anterior de entre 30 días. Si fuera un trabajador temporal por jornadas reales con menos de 22 jornadas declaradas, lo que hemos comentado, base de cotización los 3 meses anteriores, entre los días naturales de esos 3 meses anteriores. En caso de fijo discontinuo, aquí está, bueno, igual que en régimen general, se tomarían siempre los 3 meses anteriores, aunque sea una proyección mensual, exactamente igual que en régimen general, también se tomarían los 3 meses anteriores. Y debajo ahí tenéis el punto específico que tienen en caso de enfermedad común, de que esa base estará limitada por la media de cotización de los 12 meses anteriores, teniendo en cuenta solamente lo cotizado en régimen 163. No se tomaría en cuenta cotizaciones en 111 o en cualquier otro régimen que no sea el régimen especial agrario por cuenta ajena. Esto tiene unas excepciones muy específicas que serían contratos que inician el mismo día del inicio del contrato, cosa rara pero puede ocurrir, que se tomaría únicamente la base de cotización del día trabajado. ¿De acuerdo? La base que cotiza ese día entre un día. Base de cotización de los casos donde la baja se produce el mismo mes, perdón, que se inicia contrato, que no se tomarían las bases del mes completo, sino únicamente lo cotizado entre el inicio del contrato y el día de la baja médica, entre el número de días naturales transcurridos, ¿de acuerdo? Y en los casos de fijo discontinuo puede ocurrir de que inicie un proceso de incapacidad temporal por enfermedad común, obviamente, en un periodo en que no tenga contrato vigente. En esos casos se tomará lo mismo el cálculo de los 3 últimos meses cotizados en el llamamiento inmediatamente anterior entre los números de días naturales que procedan. Puede ser los 3 meses completos o un periodo inferior en caso de que no haya cumplido esos 3 meses de cotización. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver una serie de supuestos prácticos, ¿vale? En este caso se trata de un accidente de trabajo en un contrato con fijo discontinuo, como podéis ver en la parte superior están los datos de seguridad social del trabajador, contrato 300, y la cotización la realizan por jornadas reales. En este caso se trata de una baja del mes de noviembre de 2021, según los informes de cotización facilitados por la empresa en el certificado de bases. Tenemos ahí esas bases cotizadas que trasladadas a el cálculo entre el número de días naturales sería lo que nos da esta base de 33,29. O sea, igual que en régimen general, la suma de las de cotización de los 3 meses. No se tiene en cuenta el número de jornadas realizadas que ponen ahí, los 20, 21 y 20, sino el número de días naturales SPI. De alta, 31, 30 y 31, o sea, octubre, septiembre y agosto. Como veis, es exactamente igual que en régimen general. En este caso vamos a ver unos puestos especiales que inicia contrato en el mes anterior al proceso de IT y no trabaja el mes completo. En este caso es una cotización por jornadas reales en un contrato 401, un contrato ordinario. Como veis en el certificado, como siempre,
cotizan 20 jornadas que ya no se tienen en cuenta para el cálculo de ICE. Lo que sí tomamos son los 1.295, ¿vale? Inicio de contrato el 4 de octubre, perdón. En la siguiente diapositiva, hoy se tomaría la base de cotización completa entre 28 días. Pues, como el alta de la empresa de inicio de contrato fue el día 4, 1, 2 y 3 no trabajo, con lo cual, entre los 28 días, exactamente igual en régimen general de contrato de la jornada del mes anterior a la baja entre el número de días cotizados. En este caso, como no tiene contrato anterior, no podemos seguir yendo hacia atrás hasta completar los 3 meses y obtendríamos únicamente las bases a partir del mes inicial. Seguimos. La siguiente, por favor. Este es un caso de enfermedad común para poder ver la implicación que ponen con la limitación de la base reguladora en los 12 últimos meses. Esta es una baja de enero de este año, 2022. Inicia un contrato el 5 de noviembre del 2021 y aquí a la derecha podemos ver una vida laboral donde vemos la serie de contratos que ha tenido durante el último año. Como veis en la segunda línea, no tiene entidad de accidente de trabajo en esa relación. Eso es porque es un periodo de desempleo, con lo cual no se tiene en cuenta para el cálculo, puesto que no cotizar durante situación de desempleo para este tipo de cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez teniendo esta información, en la siguiente pestaña veremos. ¿Puedes pasar, por favor, la diapositiva? Estas son las bases de cotización del trabajador durante ese periodo, esos 12 meses. En las líneas donde veis que no tiene informada base de accidente de trabajo, enfermedad personal, no las tenemos en cuenta porque es lo mismo de antes. Los periodos de cotización durante el SEPE, que de la prestación de desempleo que tuvo, ¿de acuerdo? Entonces, únicamente tenemos en cuenta la base de CC de los periodos con relación laboral real y efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta información luego sería trasladada para el cálculo y podemos pasar a la derecha tenemos lo que sería el cálculo normal y corriente de los 3 últimos meses, en este caso serían 2 que han sido los que ha tenido relación laboral, noviembre y diciembre, entre el número de días naturales. En este caso, la base reguladora resultante es superior a la base de los 12 últimos meses. A la izquierda tenéis el cálculo de lo que sería la suma de bases para el tope, que es únicamente trasladar el número de días naturales y suma en el 163 y la suma de bases de cotización entre el número de días cotizados. En este caso, al ser superior, el trabajador cobraría la base reguladora de la media, porque no puede ser superior a ese tope. En este caso, si fuera a la inversa, no tendría ningún problema, cobraría la base calculada del contrato anterior al ser inferior al tope que podría cobrar. Creo que está claro. Hemos puesto en esta prestación, aunque no es de nuestro ámbito de gestión, principalmente porque llama la atención la gran diferencia que hay en función de si el trabajador cotiza por inactividad o no. Esto lo hemos sacado de un comunicado interno de la Tesorería General de la Seguridad Social. Es un ejemplo muy básico, no tiene datos así muy complicados para ellos lo pone así. En este caso, un trabajador o trabajadora que cotizara, según ponen ellos, 3 jornadas reales durante todo el año anterior a la fecha causante, una media de 40 euros por jornada, ellos lo ponían así, 3 jornadas por cada mes, 36 jornadas en el año anterior, por los 40 euros de cotización, habría cotizado 1.440 y, como vemos, solamente cobraría una base de 3,95 euros por cada día de baja. Como veis, es una base paupérrima, por decirlo de alguna forma, que solamente es en el caso de que no coticen. Ahora veremos en la siguiente diapositiva, en los casos de que sí coticen por inactividad, pasarla, por favor. En este caso, aunque el cálculo se complica un poco más,
porque se tiene en cuenta, como veis, exactamente el mismo ejemplo. 3 jornadas todos los meses del año, sigue cotizando 40 euros por jornada, pero en este caso, en la segunda línea de cálculo, como veis, las 36 jornadas ya se multiplican por el coeficiente que tiene de régimen especial agrario, que si alguno se pregunta dónde sale, es de dividir 30 días naturales entre las 22 jornadas reales, que marcan el límite entre cotización por jornadas y cotización mensual. Redondeado al entero inferior. ¿Vale? Entonces, en este caso serían 49 jornadas. A los 360 días, porque tomarían 30 días naturales por cada mes, se restaría esos 49 días que se considera que ha trabajado, ¿vale? Por las jornadas reales y el coeficiente, y de ahí sacarían la base de cotización que se tenía por inactividad. A esos 311 días se multiplicarían, en este caso, por los 35 euros, que era la base mínima, el salario mínimo interprofesional, perdón, con la base prorrateada en el año 2020. Ahora sería superior, pero bueno, esta sería la base de cotización en la actividad e inactividad, perdón, durante ese año. Se le sumaría los 1.960 euros cotizados por las jornadas reales realizadas, y esto se dividiría en los 365 y ya les saldría una base no muy elevada, pero desde luego ya más normal, lo que sería en lugar de los 5 euros. Hemos querido señalarlo sobre todo por esto, porque la gran diferencia que puede haber para un trabajador o trabajadora en caso de cobrar lo que sería antiguamente una paternidad o maternidad y actualmente la prestación por cuidado menor. Pues yo creo que esto era la última, efectivamente la última pestaña. Por mi parte, he acabado, y quedo pendiente de poder responder todas las preguntas que puedan tener. Muy bien, Prado, Mario, muchas gracias por vuestra exposición. Pasamos ahora que tenemos algunas preguntitas por aquí para que podáis compartir vuestra opinión con nuestros oyentes. A ver, María Teresa nos dice, para mantener la inactividad tienes que tener todos los años al menos 30 jornadas reales al año. El periodo es 30 jornadas en un año. En un año. Es decir, no es que todos los años, o sea, tú tienes que ir hacia atrás en el tiempo, es decir, en un año tengo 30 jornadas, si no tengo 30 tendría que irme más atrás, claro, pero en realidad si las tienes en un año esas 30 jornadas, suficiente. Que no las tienes, sí que podrías tirar más hacia atrás en el tiempo. Muy bien, tenemos otra por aquí. Dice, si el trabajador por jornadas reales no realiza ninguna jornada en un mes, pero está de alta, ¿existe obligación de comunicación? A ver, claro, esto puede ser una situación, queremos entender que quizá esté en incapacidad temporal, que esté en maternidad, que esté en paternidad. Creo que lo decíamos al principio, esas serían las jornadas previstas, es decir, sí que el empresario tendría que comunicar esas jornadas que son previstas, pero sí que se puede dar la situación, claro, que una persona entre en IT y sí que tienes que seguir con esa comunicación, porque nos dice las realizadas en el mes anterior y las previstas. Las previstas es que suena esto un poco así, pero son esas situaciones. De acuerdo. Voy a pasar a la siguiente. ¿Se tiene que seguir cotizando por jornada entera en un contrato indefinido parcial? Perdón, no veo. ¿Vuelvo a repetir? Sí, se siente que cotizando, ¿eh? Sí, dice, ¿se tiene que seguir cotizando por jornada entera en un contrato indefinido parcial? Sí, esta pregunta salió en la otra webinar. Sí, se tiene que seguir cotizando. La cotización es unitaria, independientemente si la jornada es parcial o es total. Muy bien. A ver, tenemos otra preguntita por aquí. ¿El cálculo de la base reguladora dividida entre los días naturales de los 3 últimos meses es solo para enfermedad o también para accidente?
para todas las prestaciones. Accidente de trabajo, enfermedad común, enfermedad profesional, accidente no laboral, riesgo de embarazo, cuidado del menor, maternidad, paternidad, parto. Es un tipo de cálculo único. La única diferencia es en los casos de enfermedad común, que tienen el límite de los 12 últimos meses trabajados. El resto es idéntico para todas las prestaciones. Muy bien, pues nos queda un poquito de tiempo todavía, pero parece que no van entrando más preguntas. Decir a los oyentes que si les queda alguna pregunta pueden hacerla por el chat. Y si no, pues voy a darle paso ahora a la clausura. Le voy a dar paso a Miguel García Garbí, que es el director autonómico de Asepello de Castilla-La Mancha, para que nos diga unas palabras. Perdón. Tiene que una transición por temas. Bueno, buenos días. Yo quería agradecer a ADADE por dejarnos participar en estos desayunos, que pues están algunos y la verdad es que son muy interesantes y para nosotros nos agrada mucho que contéis en estos foros para poder aportar nuestra experiencia respecto a prestaciones, a contingencias que las mutuas están gestionando. Quiero agradecer a los participantes, a Mario y a Prado su colaboración, siempre son grandes expertos en esta materia y quedamos a vuestra disposición para a través de nuestros centros asistenciales, poder aclarar las dudas que tengáis. La mutua Asepello tenemos grandes expertos de prestaciones y estamos siempre a vuestra disposición en los canales de comunicación habituales de vuestros centros asistenciales, que coordinaremos si hay alguna duda, alguna cosa más compleja, la coordinaremos con nuestro coordinador de prestaciones y como siempre, ya os repito, a vuestra disposición y muy agradecidos por esta participación, dejarnos participar en vuestros desayunos. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias y sí, José Luis entra ahora. Gracias, Miguel. Yo devuelvo el agradecimiento a Asepello y a todo su equipo porque siempre están atentos a la petición que le hacemos desde la Fundación o desde el Grupo ADADE para que en el ámbito laboral tan complejo, tan convulso que tenemos, son una referente, son un faro nuestro como asesoramiento y como apertura de muchas dudas que siempre tenemos. La exposición de Prado y de Mario ha sido muy concreta y sobre todo, ya incluso un compañero ha venido a decirme que le ha solventado una duda que tenía desde hacía mucho tiempo. Prado decía al principio que la norma buscaba la simplificación, pues menos mal que buscaba la simplificación, porque ojo, los administradores, nuestros queridos legisladores, lo complejos, lo barrocos que muchas veces son. Pero bueno, de esta manera lo habéis matizado muy bien, lo habéis puesto en un contexto muy claro, muy directo, muy sencillo y sobre todo muy colaborativo para que las asesorías y todo el grupo humano, sobre todo de ámbitos laborales que componemos los despachos, todos los asistentes, pues tengamos una visión clara y directa sobre estos puntos que nos habéis dado. Agradeceros infinitamente a todos, directamente a la Fundación ADADE, toda la infraestructura y a Asepello, su siempre colaboración, su siempre mano tendida, su amistad directamente en estos temas. Y nada, invitaros a que el próximo desayuno de trabajo, que intentaremos también que sea un tema candente, un tema de actualidad, podáis asistir y estemos todos nuevamente bien de salud y bien profesionalmente hablando para poderle mantener. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.